escasísimos datos que se nos han facilitado, no hemos reflejado por ningún sitio el respeto a la Agenda 21. No nos ha facilitado ni un solo documento, ni un solo plan, solo los datos de suelo de metros cuadrados por cada tipo de suelo. Le hemos pedido información y nos la ha negado. Hemos pedido que se convoque un Consejo de Participación Ciudadana y se ha negado. Su actitud es una burla a la participación ciudadana. Y además tiene el descaro de decir que nos ha consultado tal como está previsto en la ley. ¿Dónde están las actas? ¿Cuál fue el resultado de la consulta? Su forma de entender la participación ciudadana, que en definitiva es el respeto por los derechos de sus ciudadanos, nos humilla día a día. ¿Qué es lo que yo quiero? Primero, información y transparencia para poder luchar contra la nefasta relación entre el urbanismo e intereses políticos de distintas familias de nuestros pueblos. Segundo, familias entre comillas. Segundo, que escuchen a quienes vivimos, disfrutamos o padecemos en nuestro pueblo y que somos quienes tenemos el derecho y el deber a decidir cómo queremos que sea. Y tercero, o primero, que respeten y conserven lo que más apreciamos en nuestro pueblo, nuestro medio ambiente, nuestra calidad de vida. Gracias a todos. Si la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, hoy el pueblo está aquí, ustedes están ahí, la distancia que separa ahora mismo al equipo de gobierno y sus pretensiones de la que separa al pueblo es mucho más que los 10, 8 metros que puede haber, es una distancia abismal. Yo solo quiero decirles que la tramitación de un plan es larga y que durante todo este tiempo ustedes tienen la posibilidad de poder ser conscientes de que quizá la gente no es como ustedes piensan que somos, quizá la gente no queremos lo que ustedes piensan que queremos y que quizá tengan que acercarse un poco más a la calle, bajar a lo mejor de los sillones y de los despachos, mezclarse con la gente normal y corriente y ver que además de los intereses que puedan tener algunos propietarios y constructores que son muy legítimos, aparte de esos intereses hay una mayoría inmensa de este pueblo que queremos un Colmenarejo pequeño, reducido, con calidad de vida y que no tenga un crecimiento desmesurado. No nos gusta un Colmenarejo con 8.200 viviendas y 30.000 habitantes. No nos gusta un polígono industrial de 190.000 metros cuadrados. No nos gusta que se urbanice Fiestas Cabezas. Tenemos ahí un parque forestal, una casa de campo desde hace mucho tiempo. No nos gusta ese modelo de pueblo. Y además venimos aquí porque no entendemos cómo los tres partidos del equipo de gobierno pueden apoyar este modelo de pueblo. No entendemos cómo pueden apoyar lo que dice o lo que se supone que dice este avance. Y no lo entendemos quizás porque todavía somos un poco románticos y nos parece que lo que se dice en los programas electorales se debe cumplir. Un programa electoral es un contrato entre las personas que lo escriben y la gente que los vota, y que lo que se pone en los programas es de obligado cumplimiento. Este es el programa electoral de APIC. Aquí está su fotografía, señora alcaldesa. Detrás podemos ver al señor Laguna, a la señora Rodríguez, al señor Vizcaya. Pues bien, su programa electoral, en el apartado de urbanismo, dice: contemplar la nueva oferta de suelo urbanizable para un crecimiento máximo de 1.500 viviendas en los próximos 10-12 años. Con los 8.000 habitantes actuales, el techo poblacional sería alrededor de 13.000 habitantes en 2018. Eso es lo que dice el programa electoral de APIC. Eso es lo que nos han prometido ustedes, señora alcaldesa, y literalmente, sin interpretaciones posibles, es lo que dice su programa electoral. Un techo poblacional de 13.000 habitantes. Eso es incompatible con lo que nosotros sabemos del avance. Por lo menos nosotros lo entendemos así. Y hubiésemos agradecido explicaciones antes de venir aquí, porque si no, no lo diríamos. Planteamos un crecimiento moderado. Contemplamos 1.500 nuevas viviendas en los nuevos desarrollos, previendo un ritmo de 100-150 viviendas anuales, que no cubriría mucho más del crecimiento vegetativo de la población y evidentemente cubriría también unas necesidades que consideramos mínimas de financiación municipal.
No es verdad que pretendamos convertir Colmenarejo en otro Galapagar. El simple hecho de publicar esta aberración descalifica a quien lo dice, o mejor, lo califica. Es además de falso e injusto, de una evidente irresponsabilidad, al intentar crear una alarma social injustificada que únicamente puede responder a intereses sectarios, de minorías iluminadas y radicales que siempre se creen en posesión de la verdad absoluta. Estas posturas no contribuyen en absoluto ni a la discusión sosegada ni a la defensa de la participación ciudadana, más bien al contrario. Tampoco es verdad que Colmenarejo vaya a tener más de 20.000 habitantes en los próximos 10-12 años, mucho menos 25.000 o 30.000. El total de habitantes en el horizonte del año 2022, porque se supone que a esta propuesta de avance le quedan un par de años para convertirse en plan, es decir, estamos hablando ahora no del 2015 ni del 2018, sino del 2022, sería de alrededor de 16.000 habitantes. Nosotros nunca estuvimos a favor de especular y de hablar sobre un documento que desconocíamos la finalidad de dicho documento, es decir, no queríamos alertar ni alarmar a la población con que aquí va a venir el lobo, porque de momento no tenemos ningún lobo ni siquiera para que venga. Entonces nos hemos mantenido al margen, no hemos hecho ninguna valoración sobre este documento porque hasta hoy la gente tampoco se supone que lo conoce. Lógicamente nosotros como políticos lo conocemos y lógicamente en el plazo de exposición pública haremos las valoraciones y sugerencias oportunas y pertinentes. Creo que hay que reconocer cuando menos un fallo político. Aquí algo se ha hecho mal y creo que se debe de reconocer. A partir de ahora yo creo que es muy importante. Iba a decir muchas cosas, pero ya se han dicho muchas también, se han dicho demasiadas. Es cierto, Carolina, que no viene el lobo, porque no hay lobo, pero le estamos haciendo la guarida al lobo para que ese es el problema. En el plan dice claramente, señores, que hay 26.000 habitantes, escrito con esa cifra. No se oye desde aquí. El plan dice correctamente, claramente, 26.000 habitantes. Entonces, eso es lo que pone en el avance, lo pone, está escrito, está escrito. Entonces creo que el Ayuntamiento debía poner un técnico, una persona que atendiera en horario de atención, con un horario de atención al público, a la gente para que pudiera poner por lo menos poder entender el avance y entonces, pues no hablar con profundo desconocimiento. Voy a votar a favor, por supuesto, de que se saque a la exposición pública el avance, que es fundamental para que el pueblo tenga conocimiento de él. Y, por supuesto, no voy a decir ahora, porque no es el momento, lo que me opongo al avance y la cantidad de cosas mal que tiene ese avance y que no es otra cosa, en lugar de crecimiento y de todas esas cosas tan bonitas, de industria, no es otra cosa que el suicidio o el homicidio de Colmenarejo. Pues se pasa a votación. ¿Votos a favor? Después de manifestar en varias ocasiones que no conoce ni se siente vinculado por la Agenda 21, ¿ha leído el documento del Plan de Acción Legal de la Agenda 21, señor Benito? ¿Cómo eso si no he participado en la Agenda 21? Y cuando he querido participar, ni he podido ni hablar siquiera con la directiva que había entonces. Sí, se lo ha leído porque... Muchas gracias.